El estudio de la partitura. Creo que el estudio de la partitura de un director es una especialidad relativamente nueva que engloba tanto el conocimiento y análisis y manejo de la estructura de la obra en el sentido más convencional de la palabra, como el manejo, como el convertir eso en un fenómeno sonoro en donde va a haber una orquesta, va a haber una sala, va a haber una serie de profesores, va a haber una serie de circunstancias que tienen que ver con esa partitura, pero que forman parte del fenómeno de la música, más que de la estructura de la música. El estudio de la partitura debe estar orientado desde el comienzo hacia la interpretación. Al estudiar la partitura, el director debe hacerse dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es el mensaje de la obra? ¿Cómo puedo hacer que ese mensaje llegue a través de la orquesta al público de la manera más clara y convincente posible? Para entender el mensaje de la obra, el director debe primero formarse una idea general sobre ella y luego hacer una revisión detallada. A medida que va entrando en el detalle, debe relacionarlo continuamente con el todo, de manera que pueda mantener siempre una perspectiva clara. El mensaje de la obra. Creo que toda la música, sea llámese clásica, romántica, postromántica, moderna, tiene una carga de expresividad que hay que transmitir y que siempre debe decir algo. Entonces yo creo que es importante transmitir eso, ¿no? Entonces yo creo que la parte de la pasión en la música es muy importante. Que también mucha gente joven pregunta, ¿dónde está mi versión? ¿Dónde está mi personalidad en esta obra? Y yo siento que la búsqueda de la belleza en la música es todo lo contrario, es la desaparición del yo. Y lo que quiera que sea tu sensibilidad se integre a esa música que tú sientes que te gusta y se produzca algo que no es de nadie y que ciertamente no es yo. Análisis formal. Considero fundamental en el caso, bueno, casi de la música clásica, romántica, de ver la forma, por supuesto, del movimiento, de la sinfonía en general, qué relaciones hay ya desde el punto de vista de la composición entre un movimiento y otro, si es que las hay o no las hay. Bueno, buscar por supuesto la posición, en un caso de un movimiento de sonata, buscar la exposición, cuál es el primer tema, segundo tema, o tercer tema si lo hubiera, el desarrollo, todo eso, digamos, marcarlo realmente en la partitura. También creo, me marco yo muchas veces en la partitura periodos, bueno, es una cosa que creo que todos los directores lo hacemos, periodos de frases, si son 8 o 4 compases, tantos compases, o a veces no son exactamente simétricos, pueden ser asimétricos. Análisis armónico. Tratar de hacer ese análisis armónico, aparte del análisis formal, creo que es interesante y saber, digamos que a veces musicalmente, inclusive para la interpretación de una obra, la armonía nos va a ayudar también a la interpretación. Además de la armonía, otros parámetros contribuyen a determinar el esquema sonoro de la obra. El tempo y el ritmo. La velocidad de los pasajes musicales y la duración relativa de los sonidos. La orquestación. Los instrumentos o voces utilizados en la obra y las maneras en que se combinan. La dinámica. La intensidad de los sonidos, fuertes, suaves, etc. La articulación. El tipo de ataque para cada sonido y la separación que puede existir o no entre un sonido y otro. Una vez identificados estos parámetros, se pasa a determinar otros más subjetivos que resultan como producto de los anteriores. Tensiones y distensiones emocionales.
el clímax de cada movimiento y el clímax de la obra. El carácter de cada sección y de la totalidad de la obra, la dirección de las frases, el punto de partida y el de llegada de las frases musicales, visto en términos de tensión y distensión. Además de analizar la partitura, es importante tener en cuenta el entorno histórico alrededor de la creación de la obra. Informándome en principio por el compositor, que creo que es la figura central de la obra que voy a estudiar, suponiendo que fuera Beethoven, un poco enterarme de su biografía, de su entorno social, de vida en ese momento, en el momento en que escribe su obra, ubicarla en su época de composición, si es la época temprana o madura o ya hacia el final de su vida. Al analizar la obra y colocarla en su entorno histórico, social y estilístico, el director puede acercarse a interpretar el mensaje de la obra. Una vez que el intérprete se ha formado una idea del mensaje de la obra, no puede simplemente seguir literalmente las indicaciones de la partitura. Esto se debe a que cada indicación que coloca el compositor puede ser interpretada de varias maneras, seguramente con igual validez. La clave para escoger la más apropiada está en tener siempre en mente el concepto que se tenga de la obra. En muchos casos, las decisiones interpretativas responderán a un criterio de énfasis. ¿Qué tan fuerte debe ser un forte? ¿Qué tan rápido debe ser un vivace? Para un Mozart a lo mejor no es el mismo, bueno, no es efectivamente el mismo forte que puede ser en Beethoven, o el mismo forte que puede ser en Mahler o en otro siendo la misma F, ¿no? Técnica de estudio. Un recurso práctico al estudiar la partitura es marcarla con información que ayude al director a comprender la obra y a comunicar sus ideas a la orquesta. Lo que cada director escoja anotar varía con su grado de experiencia y contacto previo con la obra. Anotarme simplemente y marcarme con lápices de colores, porque siempre lo hice así y creo que me ha resultado en mi caso como práctica. Por ejemplo, anotarme en rojos las dinámicas, en azules los instrumentos distintos de la orquesta, para cuestiones de entradas. Es crucial para un director que quiera desarrollar una sólida actividad profesional construir un repertorio. Su lista de partituras aprendidas deberá incluir como mínimo las obras principales para orquesta sola. Por ejemplo, irse al periodo clásico, las sinfonías de Haydn tienen que estar, por lo menos 5 sinfonías de Haydn. Las sinfonías emblemáticas de Mozart tendrían que estar. Y las sinfonías de Beethoven, sin incluir las sinfonías de Brahms. Eso debe estar estudiado. También es extremadamente importante estudiar aquellas obras para solista y orquesta, ya que con frecuencia el director deberá actuar como acompañante. A veces ayuda escuchar grabaciones siempre y cuando sirvan de referencia y no como sustituto del análisis. Una vez habiendo decidido sobre la interpretación que dará a una obra, el director debe estudiar la música en su mente, tal y como si la estuviera escuchando en vivo. No es un error pensar e incluso practicar la gestualidad que se utilizaría al dirigir. En mi casa, con mi mesa de estudio, pensando en que tengo la orquesta allí y que hago, digamos, casi el estudio de la coreografía, entre comillas, de lo que yo voy a dirigir, ¿no? Al estudiar, le será útil al director imaginar tramos largos en tiempo real para así afianzar su conocimiento de la obra con fluidez hasta que interpretarla sea tan natural como caminar o respirar. Toda esa visión de la dirección orquestal debe terminar en el cuerpo del director. O sea, me refiero que la magia tiene muy poco que ver con estas cosas, de repente es todo lo contrario. Y en mi caso, digamos, las pocas veces que he sentido, no digamos magia, pero es que la música surge sola,
es precisamente en los momentos en que siento que no tengo nada que hacer, que todo lo que está ocurriendo allí, y lo que yo tengo que hacer es tratar de que siga ocurriendo y de dejarlo que ocurra. En el momento en que dejamos de ser yo y lo otro y nos convertimos en algo, en ese momento comienza la magia de la música. Pero eso es muy difícil, romper todas esas barreras que son el yo, todos esos cercos que son el yo, y que ese yo se abra y se convierta en nosotros, no sé, que se convierta en una cosa que deja de ser yo. No sé dónde está ese botón, ¿no? Pero ocurre.